Hoy, una vez más, en pro de apuntar al desarrollo de nuestros niños, niñas y jóvenes, el Centro Educativo Paulo Freire tiene el placer de darles la bienvenida a esta nueva charla formativa en donde vamos a compartir un espacio de reflexión y aprendizaje que pueda cultivar o reforzar algunas ideas que sean útiles para los procesos de crianza de cada una de nuestras familias. En esta oportunidad hablaremos de la importancia de acompañar afectivamente a nuestros niños en la inmersión al mundo del lenguaje por medio de la lectura guiada, de la lectura acompañada, con amor, con afecto, como medio eficaz para formar seres humanos capaces de asumir una postura crítica y de participar propositivamente en las dinámicas de su contexto real. En nuestra sociedad, pocos padres conocen el valor de la literatura para el desarrollo de la personalidad del niño y saben muy poco sobre cómo ayudar a sus hijos a crear el gusto por la lectura. Tampoco hay en las familias la tradición de leer cuentos en voz alta a los pequeños antes de ir a la cama o de regalarles libros en ocasiones especiales. Muchos adultos guardan recuerdos desagradables asociados con el aprendizaje de la lectura. Pues yo creo que la lectura es nutritiva, ¿sí? Digamos, en el sentido en que, por ejemplo, un niño necesita, no sé, de alimentación, verduras, carnes, etcétera, para, digamos, desarrollarse de una manera integral. Creo yo que la lectura ofrece también, digamos, esa nutrición, pero para la imaginación, para el pensamiento y para el desarrollo del pensamiento crítico, y asimismo como para representar la propia identidad. Entonces yo creo que la lectura es fundamental en el papel del desarrollo de un niño. Uno siempre escucha por ahí que todo el mundo vive como recomendándole a otros que haga deporte, que trote, que vaya al gimnasio, ¿verdad? Que eso es lo mejor que puede haber. Y puede que sea cierto, pero uno nunca escucha, por ejemplo, que alguien le recomienda a un deportista que se lea un libro, ¿no? O a un gimnasta que se lea, digamos, un cuento. Y creo que entonces hay como una especie de fanatismo, ¿cierto? Por el cuerpo, por el afuera, por el verse bien, digamos, en el afuera, vuelvo y repito, y creo que se está descuidando mucho la parte interior, que es la más importante, porque finalmente, pues, el cuerpo, los tejidos, todo se degenera, todo envejece, y lo que queda es lo que conseguimos adentro, ¿no? Como, digamos, hallazgos interiores, preguntas, zonas de comprensión, y creo que la lectura facilita eso, ¿no? Facilita precisamente que uno digamos, como que transgreda las fronteras que tiene, se plantee, digamos, nuevas posibilidades de pensamiento, rompa con los prejuicios. Entonces, definitivamente la lectura es esencial y fundamental para el desarrollo de un niño en sus aspectos intelectuales, sensibles, imaginativos. Me parece a mí que dar de leer, como decía Daniel Pennac, es igual de importante que dar de comer o dar de beber. La lectura de cuentos y otras obras infantiles, además de aportar de forma directa al desarrollo cognitivo y lingüístico de los infantes, también es un impulso directo a la imaginación y a la creatividad, que, como todos sabemos, es el inicio del arte, la ciencia y la tecnología. ¿Por qué literatura y por qué literatura infantil? Cabe señalar que una de las herramientas más importantes en el desempeño del ser humano es precisamente la lengua como herramienta, ¿no? Para poder comunicarse. La literatura particularmente permite potencializar el uso de la lengua, ¿sí? Desde la infancia. Permite al niño tener una visión diferente de las cosas y, ¿por qué no?, tener también una visión crítica, un tanto más analítica y, ¿por qué no?, propositiva del contexto, de las situaciones inmersas en el contexto en el que está. Y esas herramientas o estos elementos se los da precisamente la literatura. Leer literatura desde la infancia lleva al niño a mejorar sus capacidades de comprensión, aprender a leer símbolos, aprender a leer imagen, aprender a interpretar discursos de carácter escrito, de carácter oral, ¿sí? Y aún los mismos discursos inmersos en el contexto, inmersos en la naturaleza, inmersos en el lugar en donde esté. Entonces, la literatura desarrolla la imaginación. La literatura genera seguridad en el niño.
La literatura mejora los niveles de comprensión en el niño y obviamente esto que acabo de mencionar es evidentemente útil, necesario e indispensable para el desarrollo cognitivo de todo ser humano. Es importante resaltar la necesidad de que se trabaje mancomunadamente casa con escuela para que de esta forma esa invitación a leer que se hace por parte de los profesores no se vea como un empeño aislado, como algo no significativo y como no algo del mundo real de los estudiantes, sino que de verdad se pueda hacer como una integración entre lo que vive el niño en la casa, en lo que pasa el niño en la escuela, con sus amigos, con su barrio, con sus abuelos, con su familia, y de esta manera la parte de lectura, esa experiencia lectora se va a hacer por placer y va a ser mucho más significativa. Todos sabemos que durante los primeros meses y años de vida el niño actúa esencialmente con base en el ejemplo. Repite los comportamientos de sus padres, parientes cercanos y cuidadores, e incluso emplea el mismo vocabulario que ellos para expresarse, en ocasiones sin entender bien el significado de las palabras. De ahí que el ejemplo de un agente educativo, estimulador del acercamiento del infante a la literatura, se vea contrarrestado por una actitud displicente o a veces de indiferencia del padre o adulto cuidador, porque no hacer nada resulta más cómodo que atender a la lectura y aprender de ella. Si el bebé comienza a leer a diario mientras se le acuna entre los brazos, asociará la lectura con una experiencia agradable y placentera. Bueno, lo primero es que si hay algo que debe hacer el acompañamiento de los padres es desde un principio estimular la lectura, pero siempre dejándole claro al niño que son mundos posibles, ¿sí? Que es ficción, pero esa ficción o esa imposibilidad de que sea algo inventado no nos prohíbe disfrutarlos. Entonces, determinado libro, determinada obra lo que nos puede llevar es a suponer y a conocer un montón de mundos que no conocemos, de lugares, de culturas. Entonces, lo que la lectura puede hacer es configura en el niño desde temprana edad un carácter y creo que una perspectiva muy abierta hacia la vida, ¿sí? Es imposible que una persona que lea luego en su etapa adulta llegue a tener problemas de comunicación, por ejemplo, o sea, una persona, sí, digamos, cerrada de pensamiento frente a otras culturas. Entonces lo que yo pienso es que leer y escribir desde temprana edad puede producir ese juicio crítico de acceder con mayor facilidad al conocimiento, ¿sí? A determinadas obras, a determinadas ciencias. Por ejemplo, yo tengo el caso de un familiar que en estos momentos está estudiando ingenierías y está estudiando física, pero todo el estímulo que le hicieron mis tíos desde pequeños fue con los cuentos de Sherlock Holmes. Y a través de los silogismos lógicos y la argumentación, la aprendió desde muy pequeño. Entonces la lectura puede estimular esa parte creativa y perceptiva de la realidad. Pero en la mayoría de los casos, digamos, cuando uno lee, por ejemplo, a Michel Petit, cuando uno lee a Daniel Pennac, cuando uno lee a Marina Colasanti, digamos, estas personas que como que han estudiado el fenómeno de la lectura desde la sociología y demás, uno encuentra que estas investigaciones siempre hablan de lectura en voz alta, de un abuelo, una tía, una hermana que les dio de leer a los niños, que les leía cuentos antes de dormir. Aquí en Colombia no pasa tanto. Digamos, por ejemplo, con mis estudiantes el porcentaje es muy bajo, un 15% de un grupo de 40 o menos sí le leyeron cuando eran niños. Digamos, ellos crecieron sin alguien que les diera de leer. Ahorita, digamos, con los planes que hay hoy en día y como con las investigaciones y el Plan Nacional de Lectura y Escritura y todo esto que se ha avanzado, sí hay una preocupación porque se debe leer, porque se ha demostrado que es importante para el desarrollo intelectual, imaginario de los niños y también afectivo, ¿no? Porque finalmente, digamos, cuando se lee en voz alta y se lee, digamos, con amor, pues se crea un vínculo muy, muy estrecho, digamos, con el niño y con la madre o con el padre, y se crea, digamos, un gran hábito que es, venga, me lea un cuento todas las noches. Y eso definitivamente marca la personalidad de un niño en las vías en que las estoy señalando. ¿Qué es lo que ocurre? Como acabo de decir, como de pronto no tenemos esa tradición de lectura en voz alta, para un padre o para una madre es muy extraño leerle en voz alta a un hijo. Y casi que se siente obligado y casi que se siente o no sabe cómo hacerlo. Entonces, está bueno empezar, digamos, de inmediato a emplear este tipo de estrategias.
Y creería yo que el acompañamiento debería ser durante toda la infancia, hasta el punto en que ya el niño se vuelva un lector autónomo, ¿no? Porque finalmente eso es lo que uno espera, digamos, crear en sus clases o con los niños que está o lo que sea, lectores autodidactas, ¿no? En un principio uno los acompaña, les da de leer, les muestra álbumes ilustrados, les muestra las ilustraciones, lo que sea, y ya después poco a poco ellos empiezan a soltarse y a crear, digamos, como su propio sentido y empiezan también a generar un criterio para leer. Pero creo que es súper importante que los padres acompañen a los hijos en eso. Y pues finalmente el tiempo de la lectura, como dice Daniel Pennac también, es robado, ¿no? Digamos, uno siempre escucha que la gente dice, no, es que no tengo tiempo, llegué muy cansado de trabajar, tuve un día de perros, no tengo tiempo para leerle al niño, que se acueste a dormir. Y sin embargo, si se acuesta en la cama, prende el televisor y se ve 3 telenovelas de esas malas que pasan por los canales nacionales de 8 a 11 de la noche. O sea, tiempo sí hay, ¿verdad? Pero solo que hay que robarlo. Y creo que finalmente pues, la lectura también tiene que ver con una voluntad de creer en ella y un poco como transmitirle eso a los propios hijos, ¿no? Creo que las cosas por obligación no funcionan y mucho menos con la lectura. Nunca es demasiado temprano para que pongamos a los niños en contacto con la literatura. Las nanas, las canciones de cuna, las historias que cuentan los abuelos, los padres antes de dormir, son el primer contacto directo que tienen los niños con ese maravilloso mundo literario. Y ya más adelante viene el libro oral y el libro narrado. Pues bueno, nosotros venimos a la biblioteca aproximadamente 2 veces al mes. A veces todos los sábados, justamente cuando tengamos el tiempo libre, vengo porque a él le encanta todo lo que son los libros de dinosaurios, piratas que salen en tercera dimensión. Le gusta que le estemos leyendo, le gusta, nos sentimos como unidos por la lectura, ya que a él le gusta todo lo que se dan cuenta, todo lo que son historias. Creo que eso viene más desde casa. El colegio pues se encarga solo de tratar de darle lecturas que a veces ni les interesa a los niños, y nosotros pues tratamos de que nuestro hijo escoja lo que él quiere, lo que le llama más la atención para que tenga pues un mejor futuro y le encanten los libros. La niña cuando sale del ballet se viene para acá, para la biblioteca. Yo la acompaño y le gusta leer mucho. Que yo le lea los cuentos de Blancanieves, los del gato con botas, los de todos los libritos que encontramos acá. A ella le encanta todo eso. Le gusta también colorear y le gusta ser así, tranquila, o sea, ella no molesta por otra cosa, sino porque es muy traviesa. ¿Por qué es importante? ¿Por qué consideran ustedes importante, por ejemplo, que venga acá y no que vaya a un parque de diversiones? Pues porque eso es para un futuro ellos aprender muchas más cosas de los libros y aprender también a comportarse con todo el mundo, con todas las personas. Y ella también le encanta mucho ir a los parques de diversión, le encanta. Lo primero yo creo que es crear un espacio seguro, porque es que también se ha hecho una anticultura para la persona que lee, ¿no? Que el que lee es un ñoño, que es un lerdo, que es mejor estar en redes sociales porque así conoces chicos y chicas, es mejor jugar un deporte. Entonces yo creería que lo mejor es hacer un espacio seguro donde de entrada se proponga la idea de un grupo de lectura, un grupo de escritura, y sea un espacio seguro porque las personas que asistan saben a qué van, saben lo que están buscando, y si no lo saben, el mismo espacio luego va a generar a través de ciertas obras, ciertos cuentos, ciertas historias que son importantísimas, que generan atención. Ahí se gana mucho y es el primer paso.
Sí, porque hay que reconocer que la educación tradicional colombiana, los profesores que se han encargado históricamente, hablo de antes de estas asignaturas, han hecho mucho daño al proceso de lectura de obra literaria, porque la obra literaria que seleccionan para trabajar con los chicos no es la mejor. Entonces mi experiencia en primaria y en bachillerato era que la profesora de literatura confundía el leer con ser buena persona, y de repente en el apartado, en el currículo que te construían, aunque ese término ya casi no se utiliza, pero digamos que en las lecturas que te ofrecía el plan lector, eran muchos libros que no hacen parte del arte literario, eran libros más de superación personal, eran libros de cómo ser mejor ser humano, eran libros de cómo hacerte millonario en 10 pasos, eran reflexiones de este tipo que no eran propiamente literarias, ni creativas, ni nada por el estilo. Pues digamos, en mi caso particular, yo crecí en un pueblo, y en este pueblo había mucho folclore. Es decir, había muchos cuentos, pues, los que uno siempre escucha, los duendes, las brujas, el diablo, el perro con los ojos rojos. Y a mí eso me fascinó cuando era niño, me fascinó a tal punto que yo vivía aterrado todo el tiempo, porque pensaba que todo eso era cierto. Y que en cualquier momento una bruja iba a llegar a mi cuarto y me iba a llevar y me iba a cocinar, o que un duende se iba a aparecer y me iba a torturar, etc. Entonces todo ese folclore latinoamericano, la Llorona, la Patazona, el Moán, a mí particularmente me fascinó. Y fue gracias a la oralidad, antes que la literatura como tal, que yo me interesé por la literatura. ¿Por qué? Porque años después yo me encontré con una investigación de Jorge Ocampo, o Sergio Ocampo, no recuerdo, es un historiador de Tunja, que el tipo hace una recopilación de todos los mitos y leyendas colombianas y los puso en un libro, y está muy bien escrito. Entonces cuando yo encontré eso, tenía como 16 años, en una biblioteca aquí en la Casa de Bolívar, en el centro de Bucaramanga, yo quedé absolutamente enamorado. Entonces empecé a leer porque recordé todos esos cuentos de mi niñez, y empecé a leer, y entonces ahí empecé a buscar otras referencias bibliográficas. En ese caso fue para mí así. La música también fue muy importante, porque las letras, digamos, de los grandes cantantes son poesía, finalmente, ¿no? Y como que le hablan a uno directamente al corazón, y aparte que, digamos, uno percibe la música no, digamos, con los ojos y con el intelecto cuando está leyendo, ¿verdad? Con todo ese proceso narrativo que sucede en el cerebro, sino lo escuchas con los oídos y como con todo el cuerpo, ¿no? Digamos, finalmente eso, la música ritmo. Entonces, cuando tú escuchas una canción que te gusta, se te erizan los pelos de una vez, el corazón te palpita más, es algo mucho más sensible. Entonces la música también es un elemento esencial, un poco como para seducir con, digamos, con ese apetito por la ficción finalmente, y por el arte y por la cultura, ¿no? Digamos, no todo esto debe ser literario, y creo que la música ayuda mucho para entrar en ese mundo, ¿no? En ese mundo de la cultura, del arte, de la reflexión, de un poco interesarse por esa parte de la humanidad que es sensible, que es un poco más armónica con el mundo, con la naturaleza. Entonces la música es una gran amiga siempre. Un mundo sin música sería un horror, por supuesto. Les leemos a los niños por las mismas razones que les hablamos, para tranquilizarlos, para entenderlos, para crear lazos, para informarles o explicarles algo, para despertar su curiosidad, para inspirarlos. Pero al leerles en voz alta, también los preparamos para que asocien la lectura y el placer. Creamos las bases del conocimiento, construimos su vocabulario, les ofrecemos un modelo lector. Es importante acotar también que la lectura jamás debe ser asociada con el castigo, con la penitencia, con la experiencia desagradable del pagar algo porque se rompieron las reglas. Entonces sucede que muchas veces en nuestras casas lo que pasa es que si el niño rompe las reglas, si hace algo que a sus padres no le gustan, si cometió un acto indebido para sus cuidadores, entonces se le aísla de ese espacio donde el niño está riendo, jugando por disfrute, bailando, cantando por placer, y se le dice: hiciste algo malo, ahora de castigo vas a leer un libro, tienes que pensar en lo que haces, vas a reflexionar con este texto, con este libro. Y entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo al cerebro de los niños? ¿Cuál es el mensaje que se les estamos transmitiendo? Que la lectura se hace como castigo, ¿sí? No por disfrute, no por placer, no por juego, no para divertirse. Entonces es muy importante siempre saber que si queremos formar realmente lectores autónomos, lectores que crezcan al lado de su ritmo lector, realmente hay que hacerlo siempre más como una invitación, ¿sí? Que la lectura sea más por elección propia que por imposición de los cuidadores.
Cuando un niño lee un cuento, que lo lea porque quiere y le gusta, no porque sea un castigo, porque no pasó el año, que era lo que también hacían mis papás a veces. ¿Sí? Vamos a ver las notas, te de castigo lees este libro. No, o sea, es decir, es enseñar a leer, realmente a disfrutar el acto de lectura, pensar que el acto de lectura puede complementar nuestra soledad, puede complementar nuestros hábitos diarios. Entonces tú lees porque te gusta. Es que también culturalmente tengo una visión de la lectura, que la lectura es castigo. ¿Sí? Entonces, si yo leo, ¿no? Y si un niño muy pequeño empieza a leer Mil y una noches, empieza a leer, qué sé yo, cuentos maravillosos rusos para empezar, de alguna manera, más adelante va a terminar leyendo otras obras más importantes. Bruno Bettelheim dijo que los cuentos de hadas, a diferencia de cualquier otra forma de literatura, llevan al niño a descubrir su identidad y vocación, sugiriéndole también qué experiencias necesita para desarrollar su carácter. Estas historias insinúan que existe una vida buena y gratificadora al alcance de cada uno a pesar de las adversidades, pero solo si uno se aparta de las peligrosas luchas sin las cuales no se consigue nunca la verdadera identidad. Estos cuentos prometen al niño que, si se atreve a entregarse a esa temible y abrumadora búsqueda, las fuerzas benévolas acudirán en su ayuda y vencerá. Las historias advierten también que aquellos que son demasiado temerosos y apocados para arriesgarse a encontrarse a sí mismos deben permanecer en una monótona existencia, si es que no se les ha reservado un destino peor. Pero la mayor importancia de los cuentos de hadas para el individuo en crecimiento reside en algo muy distinto que enseñar el modo correcto de comportarse en este mundo. Los cuentos de hadas no pretenden describir el mundo tal como es, ni tampoco aconsejar lo que uno debería hacer. El cuento es terapéutico porque el paciente encuentra sus propias soluciones mediante la contemplación de lo que la historia parece aludir sobre él mismo y sobre sus conflictos internos, en aquel momento de su vida. Normalmente, el contenido de la historia elegida no tiene nada que ver con la vida externa del paciente, pero sí con sus problemas internos, que parecen incomprensibles y por lo tanto insolubles. El cuento no se refiere de modo plausible al mundo externo, aunque empiece de manera realista e invente personajes cotidianos. La naturaleza irreal de estas historias, a la que ponen objeciones los que tienen exageradamente el racionalismo presente para todo, es un mecanismo importante, ya que pone de manifiesto que el cuento de hadas ya no está interesado en esa información útil acerca del mundo externo, sino en los procesos internos que tienen un lugar en el individuo. ¿Qué ocurre con la literatura? La literatura potencia una capacidad, una competencia, si se le quiere llamar así, poética, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Es decir, es la capacidad de crear nuevos mundos posibles. Digamos, cuando uno lee lecturas de referencia, digamos como los atlas, como los vademecums, los diccionarios, pues obviamente va a buscar como información muy puntual, ¿verdad? ¿Qué significa esta palabra? ¿Dónde queda tal país? ¿Dónde está ubicado tal cuenca geográfica? Cuando uno lee, por ejemplo, textos de información, ¿no? De ciencias sociales, de biología, lo mismo, digamos, es una información muy académica, ¿no? Digamos, como para suplir, sí, cosas intelectuales o elementos intelectuales, pero digamos la competencia poética que tiene la literatura precisamente es que es capaz de transponer la realidad, ¿verdad? Digamos que para mí la literatura, por ejemplo, es una perfecta máquina del tiempo, es una perfecta excusa para hablar con mentes notables de otros tiempos. Entonces yo puedo estar hablando con gente del siglo XVIII, del siglo XIII, y me están hablando además de cuestiones humanas que se sigue manteniendo, ¿no? Digamos, los temas básicos de la literatura o esenciales son el amor, la muerte, la soledad, los recuerdos, la guerra. Y entonces uno se asoma, por ejemplo, a Homero, ¿cierto? Y ve en este viaje que está haciendo Odiseo de vuelta y la tragedia que tiene con su Penélope, ¿cierto? Y hay una historia de amor imposible. Y hoy en día, 25 siglos después, todavía hablamos de amores imposibles, de angustias, de celos, de posesiones. Entonces, se ha mantenido, digamos, como esa, digamos, como
esos factores esenciales del ser humano, ¿cierto? La historia no oficial de la humanidad que la cuenta la literatura. Y la literatura, pues, en ese sentido, ayuda a que uno cree nuevos mundos posibles, ¿verdad? Digamos que su realidad no sea tan chata, sea tan aburrida, que no se termine en esta esquina, que no se termine, digamos, en la otra plaza, sino que vaya mucho más allá. Y que uno pueda fácilmente estar en esta esquina, pero estar, por ejemplo, paseando en el carruaje como Madame Bovary en el siglo XIX, y eso inmediatamente abre otras puertas y abre, digamos, otros senderos de investigación también de sí mismo, ¿no? Entonces, la literatura como esa capacidad de inventar nuevos mundos posibles que no suceden afuera, sino suceden adentro, ¿no? Entonces, eso finalmente es crear contenidos y crear, digamos, estos recursos, si se le quiere llamar, para enfrentar mejor la existencia, ¿no? Compartir la lectura con nuestros hijos nos permite acercarnos a ellos, conocer mejor su mundo y aumentar nuestros espacios de conversación, espacios tan amables, tan amenos, tan afectuosos que vamos a querer volver a ellos durante lo largo de toda nuestra vida, no solamente durante la infancia, sino ya en la parte de la adolescencia, de la vida adulta. Entonces la lectura debe ser más que una etapa de la infancia, debe ser un espacio natural que se comparta en familia. Anaranjado salió Cabe advertir, sin embargo, que si la voluntad de los padres es fomentar el acercamiento de sus hijos a la lectura, pueden hacerlo narrando a los niños sus propias experiencias de vida o solicitando a los abuelos que compartan con ellos leyendas, mitos y en general expresiones de tradición oral propias de la lectura y de la cultura local, pues este tipo de narraciones tienen similares efectos sobre el crecimiento intelectual y el desarrollo social y del lenguaje de los pequeños, a la vez que contribuyen a la preservación de la cultura autóctona. Si me ves nadando hacia ti, tal vez te sientas aterrado. Aunque soy el pez más grande del océano y mi boca mide 1.5 metros, no tengo el más mínimo interés por comerte. De hecho, mis favoritos son los peces pequeños y el plancton. Mantengo la boca abierta cuando nado. Hemos llegado al final de nuestra charla formativa del día de hoy. Espero hayan disfrutado y hayan aprendido, hayan tomado las cosas que mejor crean que les sirvan a ustedes pues para su dinámica familiar. Muchísimas gracias por el tiempo y felicitaciones por estar siempre interesados por fomentar el desarrollo íntegro e integral de sus hijos e hijas. Les envío un fuerte abrazo y por último una invitación muy especial. Bueno, señores padres de familia, pues hombre, yo los invito a que primero ustedes lean, se vuelvan lectores, y si no lo quieren hacer ustedes, hagan todo lo posible porque sus hijos lo sean, porque van a ser un poco más felices, ¿no? Finalmente la literatura le ayuda al hombre a eso, a ser un poco más feliz, a habitar mejor este mundo. George Martin, el autor de Game of Thrones, Juego de Tronos, que ahorita está muy famosa por la serie, decía que un lector antes de morir ha vivido 1000 vidas posibles. Y eso se explica fácilmente porque cuando uno lee, pues obviamente uno encarna la piel de muchos de los personajes con los cuales está viviendo la aventura. Y que el lector, y aquel que no es lector, solo vive una, la propia. Y ustedes bien saben, padres de familia, como yo también lo sé como adulto, que muchas veces la propia existencia es como muy chata, no sé, como muy limitada, como muy siempre se mueven las mismas coordenadas, ¿cierto? Siempre terminamos haciendo lo mismo, nos levantamos a la misma hora, vamos al trabajo a esta hora, volvemos a esta hora en la noche. Hay pequeñas alegrías, por supuesto, y hay grandes alegrías, pero cuando uno lee, uno rompe esas barreras y se potencia ad infinitum. Entonces, por favor, sean lectores.